Mi querida gente, me gustaría daros muchísima respuesta a todas vuestras preguntas, a los casos paranormales incluso, así podemos decir algo extraño, lo que ocurre en vuestras vidas, casos sobre todo muy reales de todos ustedes, cuyo tú a lo mejor no podías encontrar la respuesta durante muchos años, pero yo no solamente te lo voy a dar la respuesta, sino te lo digo de solución y quizá también te ha pasado algo parecido y ahora sabrás de por qué. Vamos a escuchar un caso que probablemente ha pasado a algunas más personas, cada uno en su situación, y te voy a explicar en qué situaciones podemos ver, sentir, notar a los fallecidos. Hola Sofía, cuando yo era joven, a los 21, 22 años, yo veía a personas, algunas de ellas, y sabía que iba a morir pronto. Eso por un lado. Y una vez me pasó un caso muy interesante que yo estaba peleada con mi novio en ese momento y me escondí a la vuelta de mi casa en el auto porque no quería verlo ni quería que me buscara. Y le pedí a mi amigo que me avisara cuando él se fuera porque me estaba esperando para hablar. Y en ese caso, en un momento suena el teléfono después de una hora de esperar y era mi amigo que me dijo que ya se había ido mi novio en ese momento, entonces yo me iba a casa. En eso que acomodo el vidrio retrovisor del auto, veo una señora rubia con una camisa de color morada y unos pantalones negros que me grita ayuda y se mete en una casa. Como hacía frío, yo quise salir del auto, pero estaba con bloqueado. Entonces cuando me fijé no había nadie, pero yo había visto la casa donde ella se metió. Bueno, llego a casa, le cuento lo que pasa a mi amigo, un amigo que es gay. Le digo, ¿por qué estás tan pálida? Y le digo, no, ¿sabes qué me pasó? Esto vi una señora y después desapareció que me pedía ayuda. Al día siguiente fui a trabajar y me llama a media mañana y me dice, Daniela, ¿no sabes lo que pasó? Tenés que venir ya. Bueno, voy y resulta que la señora que yo había visto en esa misma casa que entraba, la habían encontrado muerta y estaba vestida como yo la había visto. Nunca supe por qué y tenía muchas cosas paranormales en esa época de mi vida. Preguntando a los policías y todo, la mujer se había suicidado. Y yo pregunté cómo a qué hora había sucedido eso y supuestamente por el post-mortem, no sé cómo es que se dice, aproximadamente a la hora que yo la vi por el retrovisor del espejo del auto, era la hora que ella ya estaba agonizando en la bañera de la casa. Antes de explicar este caso, me gustaría comentaros una cosa muy importante. Cualquier tipo de visión y aparición de los fallecidos ocurren que cuando una persona está en estado nerviosismo, en estado de preocupación, incluso en estado de los problemas. Cuando una persona está en un shock, incluso antes de morirte o antes de tener algún tipo de operación quirúrgica, antes de cualquier peligro, porque fíjate una cosa muy curiosa, cuando tú estás feliz y tu vida está súper resuelta y súper tranquila, no te ocurren ese tipo de apariciones. Y sobre todo a las personas muy sensibles que muchas veces afecta a las cosas, suelen tener más visiones. En caso de esta chica, el espíritu estaba recién salido del cuerpo y cuyo todavía no entendía en qué estado está, si es espiritual, terrenal. Y en este momento el espíritu ha acudido a aquella persona cuya estaba más cerca y más sensible. Aquellas personas que se sienten que cuando alguien se va a morir, cuando una persona se siente que alguien va a morir, es porque es un tipo de la persona que ha tenido mucha experiencia de su propio peligro. Y es tipo de la gente que puede ser no muy mayores, pero han tenido de la vida propia suya muchos casos de no estar bien. Tal vez no estar bien en relación propia o entre familia o incluso no estar bien por algún momento dado fuerte psicológicamente por algún tipo de problema. Su propia autoprotección de miles de situaciones en la vida se hace despertar sexto sentido, no solamente para su vida propia, sino también para los demás. Por esto sienten este tipo de vibras que a alguien le va a ocurrir algo, pero muchas veces no lo ven a sí mismos.
En muchas ocasiones un espíritu puede aparecer a su gente cercana como una despedida, pero en este caso la persona cuyo fui así fallecida igual no quería morirse, igual quería llamar atención o podía tener miles de situaciones privadas en su vida, por lo cual a veces los espíritus, la gente que fallecen, no están preparados también para su propia muerte porque no ha llegado su hora exacta, por lo cual aquí hay una confirmación que fue como un suicidio. Al no estar prepararse, se buscó la ayuda. Y es una situación de doble sentido. Fíjate que ha pasado los años, pero en aquella época la chica estaba mal en una situación amorosa. Y encima aparece un espíritu que es fallecido. Esto significa que a ella le puede afectar inconscientemente para ella, para sus relaciones amorosas en el futuro o en el presente. En los casos cuando tú estás en un mal momento y encima te aparece caso que también un espíritu no te está ayudando, sino está pidiendo también la ayuda para que no te afecta y quitar tus bloqueos, tanto emocionales como espirituales. Y sobre todo, si es un espíritu desconocido, debes que hacer lo siguiente. Además, en este caso puede ser que el espíritu de vez en cuando puede estar en la vida de esta chica, como el espíritu ocupa, recogiendo de vez en cuando su energía, porque quizá es la primera persona que vi y encima pedí la ayuda. Para que no tengas ningún espíritu ocupa por si acaso, porque cada uno podrá tener su situación. De hecho, me gustaría que debajo de este vídeo me comentas que si te ha pasado algo parecido o tenía casos, pues ahora sí que te voy a decir qué se hace en estos casos. En un martes al mediodía, como a las 12 o a la 1, con la plena luz de la calle, vamos a acudir un cementerio, pero no lo vamos a entrar completamente, sino los quedamos en la entrada, en la puerta. En la mano derecha, en este momento, vamos a tener la planta Artemisa. En la mano izquierda vamos a tener las monedas según la edad que tienes. Si tienes 30 años, tendrás 30 monedas. Si tienes 50 años, tendrás 50 monedas. Al entrar en la puerta del cementerio, sin no pasarla, teniendo todo en la mano, derecha e izquierda, vas a decir las siguientes palabras. Lágrimas la planta tenía, espíritus ocupas reunía, miedo planta pasaba, la vida triste llevaba, días propias contaba, a un humano no importaba. Llevo planta en la mano para salvar a mí, humano. Pago por espíritu ocupa, el que me preocupa. Me libero con ruido y lo rompo con sonido. Cumplido, pagado, para mí regalado. Y ahora, con toda la fuerza, lo tiras las monedas al suelo que lo hagan ruido. No lo miras para atrás y te vas a dar la vuelta y irás directamente a tu casa. Y cuando llegas, quemas la planta de Artemisa y cuya planta empezará a echar el humo, porque es recomendable tener planta seca mejor, hay que decir la siguiente palabra. Humo negro se va con poder y va al cementerio a lo vender. Espíritu ocupa que molestaba. Mi propia paz no encontraba. Felicidad necesitaba. Desgracias con humo desaparece. La vida digna me ofrece. Amor me pertenece. Dinero amanece. Salud ofrece. Mi vida crece. Cumplido, pagado, para mí regalado. Y luego la ceniza de la planta se tira al bate de una manera natural, sin magia y sin mística. Y vais a ver lo que va a pasar, lo que va a ocurrir a raíz de ahí. Porque seguramente en este mundo habrá casos parecidos o casi. Como bruja que soy, os garantizaré que tengo solución absolutamente para cada caso con mis conjuros personales, cuyo ayudan a miles de personas, tanto trabajos
como cualquier consejo mío. Y sí, te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales, cuyo yo enlace te voy a dejar debajo en primer comentario, porque ahí de mí sabrás diariamente las noticias muy interesantes en todos los sentidos, de los rituales, de los cursos y miles de cosas más. Muy pronto os voy a contar de otro caso y su solución. Nos vemos muy pronto y a practicar.